Hola, muy buenas tardes para todos. Aquí una nueva transmisión de vivo para Instagram de Amplitud Independiente. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Fabio Verona, así que ya vamos a mandarle la solicitud para ponernos en contacto con él y que nos cuente todo acerca de la actualidad del club y todo acerca de cómo sigue el fútbol en esta cuarentena. En cuanto pueda enviarle la solicitud, vamos a ver si nos podemos conectar con Fabio y empezar esta transmisión para todos los oyentes de Amplitud Independiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes. Acá estamos conectados viva Instagram. Quería saber si me recibías bien. Voy a saludarte y preguntarte en qué andabas. Sí, se escucha todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué andabas haciendo? Bueno, estaba trabajando en este momento justamente para el diario. Es una situación, por supuesto, que ha cambiado totalmente la modalidad de trabajo del periodismo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a trabajar básicamente con temas vinculados a lo que es la agenda del día, y sin embargo hoy la agenda no existe. La agenda es la que se va imponiendo en el transcurso del día a día con la información que uno va manejando, pero más allá de eso, principalmente la agenda se va manejando con entrevistas de otra naturaleza, de otro calibre, de lo que uno está habituado. Hoy en día se hacen entrevistas mucho más atemporales, prácticamente se tuvo que rediagramar lo que es la función de un periodista. Yo creo que pasa en este momento la información básicamente por el hecho de conseguir algo distinto, de entretener a la gente de otro lugar, pero sin el condicionamiento de el día a día tener que estar persiguiendo una noticia, estar persiguiendo una información. Es algo totalmente diferente a lo que yo creo que ningún periodista está habituado, porque esto no ocurrió nunca, es algo sin precedentes, es algo inédito, y bueno, estamos en esa lucha, ¿no? Claro que sí, Fabio. ¿Y cómo te llevas con estas nuevas formas de hacer periodismo? ¿Cómo te organizás? Bueno, ¿Lo recibís de alguna manera? ¿Te gusta? ¿Te lleva más tiempo del necesario, quizás? sí, yo creo que a uno lo que más le gusta, por supuesto, es tener la posibilidad de acudir a los entrenamientos del plantel, de poder ir a los estadios, de ver partidos de fútbol, de analizar el fútbol en sí. Esto, por supuesto, que conlleva un cambio absolutamente radical en cuanto a todo eso. Es algo totalmente diferente, algo que nunca se vivió. Y, digamos, es una cuestión que principalmente lo que te lleva es a tener que generar información de forma permanente, moviendo contactos. Es algo totalmente distinto a lo convencional, algo distinto a lo habitual. Generar muchas más entrevistas, porque hoy en día quizás desde el punto de vista de lo estrictamente informativo del día a día, no hay tanta información de interés, más allá de que los jugadores, por supuesto, se están entrenando desde sus casas en soledad. Yo creo que la cuestión hoy en día pasa por buscar algo más atemporal, algunas entrevistas que traten de ser un poco más amenas, que no hablen específicamente de la actualidad latente, sino que tengan una mirada un poco más allá para generar que la gente se divierta un poco más, ¿no? En este contexto de tanto aburrimiento, de encierro, un momento realmente difícil para todos, ¿no? Sí, absolutamente, Fabio. Yo creo que al transcurrir semanas, ¿no?, de esta cuarentena fuimos viendo como distintas fases, sobre todo en los periodistas deportivos más conocidos, quizás, ¿no?, en la forma de entrevistar, en cómo se vincula con grandes personalidades que quizás están dispuestas a prestar su palabra, cosas que en otro momento quizás no los encontrás con el tiempo o con la disposición para realizarlo. Y eso está, bueno, está generando también, ¿no?, mucho contenido, que a la vez es contenido para paliar toda esta falta de actualidad futbolística, ¿no? Que
estás laburando incluso quizás más que en otro tiempo, ¿no? Así que desde ese lado te agarra por ese lado la cuarentena. Sí, absolutamente. Bueno, lo que implica es que uno en este momento tiene que estar conectado prácticamente todo el día. Porque en lo habitual, cuando hay temas de agenda, cuando hay partidos, cuando hay entrenamientos, la agenda de por sí te va delimitando en cierta medida los horarios. Hoy en día para el trabajo de periodista no existen horarios. Se trabaja prácticamente en el momento en el que surge algo. Entonces, eso implica el hecho de estar o verse obligado a estar conectado durante todo el transcurso del día. Yo creo que es cierto, hay más trabajo, la tecnología, si bien facilita el trabajo del periodista, en cierta medida también lo que produce es que uno tenga que estar durante el transcurso de todo el día atento a lo que pasa, atento para levantar un teléfono y averiguar alguna información, atento a levantar el teléfono para tratar de consultar a múltiples fuentes que permitan arribar a una información un poco más precisa. Entonces es un nuevo desafío también que implica en cierta medida reinventarse en un momento que yo creo que va a terminar marcando de todas formas una transición en cuanto al trabajo y a la labor periodística, porque me parece que luego de esta experiencia no todo va a seguir igual, sino que seguramente va a haber cambios a los que va a ser necesario adaptarse, son cambios que habitualmente se vienen desencadenando de una forma muy acelerada y me parece que con toda esta cuestión que ha surgido, con esto que obligó al periodista o lo empujó a tener que manejarse aún más con la tecnología, me da la impresión de que los cambios que ya de por sí se venían precipitando se van a agudizar y acelerarse mucho más, ¿no? Seguro, Fabio. Y te hago una consulta, recién hablabas de esto de recopilar información, ¿no? Y de cerciorarse de distintas fuentes. ¿Crees que está habiendo mucha noticia poco corroborada dando vueltas, mucho rumor, que quizás con la necesidad de crear contenido o de hacer circular rumores, sobre todo en cuanto a nombres de futbolistas y en cuanto a temas económicos o financieros de los clubes, en este trabajo de recopilar información que estás teniendo? ¿Notaste un poco que hay de eso o por lo general hay buena leche y se manejan con información precisa? Sí, yo creo que puntualmente en el ámbito del periodismo ligado al deporte quizás no es tanta la necesidad de generar contenido de forma constante, permanente, y digamos, cualquier cosa que surja, ya de por sí un entrenamiento del plantel, alguna imagen, ya de por sí hoy es noticia, pero sí me parece que las fake news surgen cada vez con mayor asiduidad en el periodismo general a la hora de generar contenidos que acaparen la atención del público. Me parece que hoy en día, con el hecho de que las webs tomen mucha preponderancia, lo que eso repercute en cierta medida en el hecho de que por buscar un título efectista que genere clics, por momentos se desvirtúa un poco el contenido de la información para hacerla más potente. Y creo que sí, que evidentemente circulan muchas fake news, creo que es necesario que uno tenga la capacidad para filtrar toda la información que surge, porque te puede llegar a confundir en algún momento a raíz del bombardeo constante que hay de noticias. Es un momento en el cual vivimos absolutamente hiperconectados. Hoy, más que nunca, estamos absolutamente hiperconectados desde todo punto de vista, con el teléfono, con la computadora. Y ese bombardeo constante de información lo que genera es que uno tenga que agudizar aún más la memoria y tenga que estar aún más atento para tratar de verificar, de corroborar y de percatarse de cuál es la información realmente verídica y cuál es la información que lo que busca simplemente es generar clics, ¿no? Tal cual, Fabio. Y bueno, sabemos que vos trabajás en un diario muy importante como lo es Olé, que tenés una sección. Y en cuanto a la información, ¿no? Sobre todo para periodistas que trabajan en los diarios de primera línea, el ida y vuelta con la gente de prensa de los clubes, ¿cómo está haciendo con este tema de la cuarentena? Bueno, hace justamente unos días, 4 de los dirigentes más importantes de los clubes de fútbol argentino, como son Independiente, Racing, San Lorenzo y River, tomaron la determinación en conjunto de que los futbolistas no hablen más con la prensa durante el transcurso del parate del fútbol. Una medida que habrá que ver, por supuesto, luego si se sostiene con el transcurso del tiempo, pero una medida en cierta medida, creo yo, un poco polémica,
por el hecho de que de por sí no hay muchos contenidos y bueno, ahora directamente cortaron el diálogo con los periodistas de parte del plantel. Esos 4 clubes, fue una determinación que se ha tomado en parte como consecuencia de la necesidad que tienen hoy en día los clubes del fútbol argentino de recortar un poco los salarios de los planteles, y como hubo jugadores que se expresaron al respecto, bueno, decidieron, por una cuestión de tener cierta prudencia, de que los jugadores no salgan a hablar. Más allá de eso, yo creo que para mí esa fue una decisión equivocada, errónea, porque de por sí se cercena en cierta medida la libertad de expresión de los futbolistas, lo cual no me parece que esté bien en ese sentido. Y después, de otro punto de vista, yo creo que más allá de que no haya fútbol, información siempre hay, siempre circula en cuanto a los próximos mercados de información con respecto a eso. Pero bueno, me parece que hoy en día también hay una cuestión, y es que las prioridades para la gente son otras. Y, por ejemplo, eso se ve reflejado en las páginas de deportes de los distintos medios, ¿no? Sucede, por ejemplo, en Olé, y es algo también normal y habitual en este momento, en el que la gente ha dejado de ingresar de forma masiva como se hacía anteriormente. Por ejemplo, no es que no entren, sino que los números han bajado. Y yo creo que es algo totalmente lógico en una situación en la cual la gente está preocupada por otros temas, por otras prioridades. Hoy las prioridades de todos son otras. Yo creo que absolutamente toda la sociedad está mirando hacia otro lado. Hay temas mucho más importantes que el fútbol hoy en día circulando, temas que generan preocupación, temas que ponen en alerta a la gente, y me parece absolutamente comprensible que la gente priorice hoy en día las informaciones que realmente son más importantes. Hoy en día es mucho más importante todo lo que está pasando en cuanto a la propagación de la pandemia que lo que esté vinculado a lo futbolístico, más allá de que, por supuesto, eso es lo que a nosotros nos compete, ¿no? No, por supuesto, Fabio, coincido con vos plenamente. Sin embargo, bueno, yo dudo mucho que la cuestión sea esta, sino que en realidad la decisión de silenciar a los jugadores debe haber traído algunos perjuicios o cosas que a los clubes no les gustó, y por eso llegaron a esta decisión. Sin embargo, sí, el trasfondo es bueno, y obviamente hoy hay gente que está preocupada leyendo información de cualquier otra índole, y también además, bueno, con la falta de resultados y de nuevos partidos, eso también hace que el público disminuya, ¿no? Para lo que son los sitios de deporte. Y bueno, pero bueno, completamente. También esto es algo que le pone algunas piedras en el camino, ¿no? A los periodistas que hacen notas, o a los chicos que se dedican a hacer notas, porque bueno, seguramente que de parte de muchos jugadores hay buena predisposición, pero ahí está esta complicación de que tienen prohibido hablar públicamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es una decisión que yo creo que en este caso excedió a los futbolistas, por lo que he podido averiguar, por lo que he podido charlar, tanto con jugadores como con directivos también. Es una determinación que fue más allá de ellos. Me parece además que en cierta medida tampoco es algo tan grave, porque, como bien marcabas vos y lo veníamos conversando, hoy en día el foco de interés del público es otro. Yo lo escuchaba, por ejemplo, el otro día al Flaco Menotti, que le hacían mención al hecho de que se hable tanto de cuándo va a ser la vuelta del fútbol. Y el Flaco lo que marcaba es justamente eso, el Flaco que siempre tiene, creo yo, una mirada que va mucho más allá de lo que es la pelota, creo que tiene una mirada que trasciende los límites del campo de juego, y él decía, hoy la prioridad es otra, hoy lo que la gente quiere escuchar es otra cosa, digamos, que la gente quiere escuchar informaciones vinculadas a todo lo que está sucediendo, que por supuesto que cobra un grado de relevancia mucho mayor a lo que uno puede hablar de, por ejemplo, cómo va a ser un próximo mercado de pases, que de por sí ni siquiera se sabe cuándo va a ser, ya que se está analizando la posibilidad de que el 30 de junio no se habla del libro de pases, sino que esa fecha se corra para fin de año como consecuencia del parate que viene sufriendo el fútbol y de que no se sabe cómo van a continuar las ligas. En definitiva, yo creo que todo lo que se habla hoy en día desde el punto de vista de lo deportivo es información que está sujeta a eventuales modificaciones a raíz de cómo se configure el calendario en el futuro, a raíz de las
determinaciones que se vayan tomando, de cómo se vaya desencadenando la pandemia, de las limitaciones que la pandemia imponga, tanto para la organización del torneo, sobre el hecho de si se va a jugar con público o no. En definitiva, está todo atado con alambre en este momento, y yo creo que hay que ser muy prudentes en cuanto a la información, porque si bien la situación hoy puede estar configurada de una determinada manera, por ejemplo, para la elección de algún refuerzo, todo puede estar sujeto a un eventual cambio. Tal cual, sí. Sí, estábamos al tanto de que, bueno, en el caso de Independiente, esta fecha que vos mencionás, del 30 de junio, hacía mención a que ya hay 12 jugadores que tienen que regresar de sus préstamos, y hay también, bueno, algunas renovaciones de contratos y jugadores que todavía no tienen renovado su contrato, y bueno, todo esto se va a posponer, parecería que hasta diciembre, ¿no? Y en cuanto al fútbol, también estoy incierto, no hay certezas, como decías vos hace un rato, lo que decía el Flaco Menotti, y también lo importante van a ser las formas, no solo cuándo se vuelva a jugar, sino de qué forma, y cuáles van a ser las medidas que se van a tener que tomar, y que vamos a tener que incorporar todos para que en algún momento se pueda volver a asistir a la cancha, no solo a jugar los partidos, sino con público. Sí, exactamente. Bueno, habrá que ver si los partidos se pueden disputar con público o sin público. Yo creo que la verdad que, desde mi punto de vista, el fútbol sin público es algo que no me resulta atractivo para nada. Me parece que el público es una parte esencial de un partido de fútbol, que un partido sin público pierde totalmente el atractivo. Como por ejemplo, si un cantante va a salir a dar un concierto y simplemente está filmado, pero no hay gente en las gradas. Creo que se pierde esa simbiosis con la gente que es indispensable para el fútbol, se pierde el folclore, se pierden además muchos ingresos para los clubes, porque para los clubes de por sí no es fácil abrir la cancha, genera un gran gasto en cuanto al operativo de logística, y el hecho de jugarlo sin gente va en desmedro de la cuestión económica y además de la cuestión pasional, porque yo creo que un fútbol sin público pierde mucho atractivo, por más que se televise. Es prácticamente otro deporte, no cautiva de la forma en la que hace un partido cuando hay gente. Yo creo que el público es el corazón del fútbol, es el corazón de un partido de fútbol. Y si uno le saca a un organismo el corazón, no se puede vivir. Entonces, me da la impresión de que sería un error muy grave para mí que el fútbol se juegue sin gente. Yo creo que en ese caso es preferible que no se juegue. No, sí, tal cual. El problema con eso, bueno, sería todo el tiempo que demandaría sin fútbol, y bueno, todos, no nos olvidemos, ¿no?, que es una fuente de trabajo, no solo para los jugadores, sino para un montón de familias que dependen quizás del sueldo, claro, del trabajo en el club, o de un montón de factores que influyen cada vez que hay un partido, ¿no? Gente a los alrededores de la cancha, todo lo que implica el movimiento masivo de gente. Y en cuanto a la actualidad Independiente, no sé si estuviste, seguramente que sí, ¿no? Estuviste al tanto de unas declaraciones que hubo acerca de Andrés Roa, un jugador que últimamente en Independiente estaba teniendo unas buenas apariciones. Y bueno, esta semana surgió un reclamo en el que se hizo público conocimiento que si para junio Independiente no abona la suma que le debe al club, él deberá regresar a Colombia. No sé qué opinas, claro, de esto, bueno, si te parece que... Sí, la situación con Roa, bueno, Roa llega... Claro, Roa llega a Independiente a mediados del año pasado, como bien todos sabemos, a pedido de Sebastián Becasese, y en ese momento Independiente gestiona un préstamo con un cargo de $900.000 y una opción de compra que era también de $900.000. En total, la plata que iba a tener que pagar Independiente para comprar el pase de Roa terminaba siendo 1.800.000, de los cuales se descontaban los 900.000 que eran vinculados al cargo del préstamo. El préstamo de Roa es hasta el 30 de junio, como bien vos marcabas. Independiente el 15 de diciembre se comunicó con los directivos de Deportivo Cali para hacer alusión al hecho de que iba a ejecutar la opción de compra, para la cual tenía que pagar $900.000 por demás de la plata que ya había pagado por el préstamo.
Y la realidad es que Independiente, por contrato, tendría que haber pagado antes del 1 de enero $450.000 y otros 450.000 antes del 1 de marzo. Independiente no los pagó, los dirigentes, en este caso de Deportivo Cali, intentaron comunicarse en varias oportunidades con la comisión directiva de Independiente, no recibieron respuesta, instaron a Independiente a pagar y no recibieron respuesta, y en las últimas horas Independiente envió una propuesta para pagar el pase, que ya de por sí debería haber estado abonado, en 12 cuotas. Bueno, la oferta no satisfizo las pretensiones de Caicedo, quien es el presidente de Deportivo Cali, y en este momento él hace unas horas realizó unas declaraciones en las cuales comentó que si las formas de pagos no cambian, el jugador va a tener que volver a Colombia luego del 30 de junio, lo cual de por sí representaría un inconveniente para Pusineri, ya que Roa había adquirido un protagonismo importante en los últimos partidos, afianzándose en el equipo titular, teniendo buenos rendimientos, mostrando su capacidad para poder organizar el juego sin ser importante para el equipo. Y de esto que ha sucedido, habrá que ver si la comisión directiva consigue el dinero para poder lograr que continúe después del 30 de junio. Los dirigentes son optimistas, dicen que la plata la van a poder conseguir. La realidad es que Independiente tiene que pagar cerca de $10 millones de acá a fin de año a raíz de 7 causas por deudas de jugadores que fueron elevadas a FIFA durante el transcurso de los últimos meses. Por lo tanto, son varios los compromisos económicos que va a tener que afrontar Independiente, y habrá que ver de dónde saca esa plata, considerando además que el parate por el coronavirus agudizó en cierta medida la crisis, no solo de Independiente, sino de todos los clubes a nivel general, ¿no? Porque hoy en día todos los clubes están teniendo inconvenientes para generar ingresos, como consecuencia de que muchos socios han dejado de pagar las cuotas sociales. Si bien en Independiente la mayoría pagan mediante el stop debit, el hecho de que se sepa pagan mediante el débito automático, varios se han adherido al stop debit, contemplando, teniendo en cuenta que cada día se sabe más que el fútbol va a arrancar más tarde. Entonces eso genera una disminución, una merma significativa en cuanto a los ingresos, el hecho de que los sponsors en muchos casos hayan dejado de pagar o hayan entrado en una dilación de pagos como consecuencia de que las empresas tampoco generen los ingresos habituales. Se han perdido además los ingresos producto de las actividades que van por fuera de la cuota social. Entonces yo creo que con todos esos inconvenientes y ese escenario financiero habrá que ver cómo hace Independiente para poder lograr la continuidad de Roa. Yo creo que existe también una posibilidad muy concreta de que si la FIFA toma cartas en el asunto y determina que los contratos no finalicen el 30 de junio, sino que se logre una prórroga hasta fin de año como consecuencia de todo lo que ha ocurrido, eso podría ser un gran alivio para Independiente porque le daría más tiempo para poder conseguir la plata, el dinero que en este momento está precisando. Pero hoy de por sí, si todo se mantiene como está, la situación es compleja, ¿no? Tal cual, Fabio, tal cual. Recordemos, ¿no?, que ante la pandemia, que es una situación excepcional, los contratos, ¿no?, se supone quedan como a renegociación, ¿no? Entonces cada uno deberá renegociar sus contratos de acuerdo a lo que a la actualidad económica, sobre todo en este caso, ¿no? Recordemos que, bueno, cuando se firmaba el contrato de Andrés Roa, el valor del dólar era 1 y hoy por hoy los números son una cosa impensada y cualquier jugador resulta inalcanzable, ¿no? Por el bajo poder que tiene el peso argentino y las dificultades que esto le genera a la economía de las personas, y ni hablar de los clubes que tienen contratos millonarios, ¿no? Sí, absolutamente. Vos fijate, por ejemplo, que Independiente muchos de los contratos que tiene hoy en día en el plantel profesional los firmó en algunos casos cuando el dólar estaba a 20 pesos, lo cual es un escenario que ha cambiado de forma drástica producto de las continuas devaluaciones que ha sufrido la moneda, producto de la depreciación que ha sufrido el peso argentino, y hoy en día es un inconveniente que tienen muchos clubes. Yo creo que quizás en el caso de Independiente, que es lo que más nos compete a nosotros, es un inconveniente que se ha agudizado bastante, ya que en su momento eran varios los contratos que tenían dólares, ha logrado cortar algunos, por cierto. En las últimas horas, por ejemplo, el primero que ha tomado una determinación
en cuanto a la reducción de los salarios del plantel ha sido Racing. Racing ha logrado achicar los salarios de los jugadores que ganan más dinero y mantuvo en cierta medida los contratos de los juveniles, ya que son ellos los que precisan la plata en el día a día para poder subsistir. Pero de todas formas, también a Racing no le resultó nada sencillo la negociación, en este caso a Víctor Blanco, el presidente de Racing, ya que cuando él decide bajar los sueldos, hubo algunos jugadores que elevaron cierta protesta por eso, y entonces lo que tuvo que hacer el presidente de Racing es comprometerse a pagar la deducción que realizó en este momento, que es una deducción exactamente del un porcentaje que es el 30%, ha tenido que comprometerse a pagar luego ese 30% cuando la situación se normalice. Ya que los jugadores, bueno, aceptaron en este momento que les realicen un descuento de esa cifra, pero no que esa plata después no se la paguen. Ellos exigieron que se la paguen posteriormente, entonces, bueno, Racing va a tener que pagar ese 30%, ¿no? Yo creo que cada uno de los clubes va a tener que negociar a su forma, a su manera, las situaciones de todos los clubes, los contextos son distintos, son diversos, y me parece que en Independiente se impone una necesidad de reducir en parte el presupuesto, sobre todo de los salarios más elevados de los jugadores, porque hay algunos que tienen capacidad para poder solventarse, para poder subsistir en este momento, y otros jugadores que tienen necesidades más imperiosas de obtener el ingreso que perciben mensualmente, y en esos casos, por supuesto, que el salario no se va a tocar, ¿no? No, por supuesto, sí. Sí, sabemos que todos los planteles tienen algunos jugadores que están hasta dispuestos incluso a dejar parte de su sueldo porque consideran que la situación lo amerita y que ellos pueden afrontar la situación quizás durante un tiempo más prolongado que otros colegas. Sin embargo, volviendo un poco a lo que hablábamos hace un rato, en cuanto a lo económico, ¿no? Decíamos que cuando Roa firmó el dólar estaba a 20 y lo que está ahora. Sin embargo, en su momento hubo muchos clubes que pudieron prever esta situación. Se hablaba de que Boca había hecho contratos a futuro, ya sabiendo el dólar que más o menos iban a tener a fin de año, cuando asumió Riquelme. Y bueno, y considerando, ¿no?, ya todo el tema, sin ir más lejos, bueno, en el transcurso de los últimos meses, con la salida de Pablo Pérez, se generó muchísima polémica en cuanto a algunos otros contratos que tiene el club, en cuanto a la situación de otros futbolistas. Y bueno, sin tener en cuenta de eso, considerando todas las contrataciones, ¿no?, que hizo Independiente años anteriores, y sabiendo que muchos, bueno, se dieron a préstamo, otros están que van y que vienen en el plantel de primera división. Y considerando esto, cuando algunos le han preguntado a Pablo Moyano en los últimos partidos en los que Independiente perdió de local el año pasado, ¿no?, contra Newell's y contra Banfield, la gente empezó a enojarse bastante y a manifestarse en contra de la dirigencia. Y bueno, hubo declaraciones de ellos que en realidad lo minimizaron diciendo que no, que eran solo algunos hinchas, o que en realidad el club está bien económicamente y que básicamente es una mentira de TIC, Clarín y Olé. Desde ese lado, vos que estás que trabajás, ¿no?, en alguno de esos medios, quizás podés conocer un poco más. ¿Qué opinás de las declaraciones que hizo Pablo Moyano en cuanto a eso? Bueno, yo creo que fueron muy desafortunadas, ¿no? Me parece que en ese caso, él, en su afán por intentar que no trascienda lo que estaba ocurriendo en ese momento en el club, tomó la decisión de hacerlo, de tomar el camino más fácil, que es en ese caso atacar a quien informa. Me parece que esa fue la determinación que tomó él, pero yo creo que después, con el transcurso del tiempo, ellos hicieron una autocrítica muy profunda en el seno de la comisión directiva, que si bien creo yo que demoraron más tiempo del que tendrían que haber tardado, lo bueno es que esa autocrítica haya llegado y no que no se haya realizado. Y me parece que la consecuencia de esa autocrítica es el hecho de que ellos hayan decidido ir por la contratación de un manager, como en este caso es Jorge Burruchaga, con la cual uno podrá estar de acuerdo o no, cada uno tendrá su opinión con respecto a eso, pero me parece que era algo absolutamente imprescindible para Independiente. Creo que es una función que Independiente tiene que tener, porque creo que se han cometido errores que a Independiente le han costado caro desde el punto de vista económico en algunos mercados de pases. Y mira, por ejemplo, el otro día me tocaba hablando con Nicolás Fruto, tuve una larga charla con él, que fue uno de los candidatos a ser manager. De hecho, él me comentaba que se reunió con Yoyo Maldonado, con quien conservó una relación desde la época de Comparada,
Y él me comentaba dentro de la nota, ¿no? Que hoy en día hay en varias instituciones, sin hacer nombres propios, él no es que mencionó a la dirigencia independiente, pero que en varias instituciones los dirigentes delegan en gran medida la política de refuerzos en los mercados de pases a los entrenadores. Y que eso constituye un error importante, porque los técnicos tienen una mirada a corto plazo que va a tono con el pensamiento de ellos, pero hoy en día en el fútbol argentino es tan inestable que no se sabe si los técnicos van a poder continuar porque los técnicos viven de resultados. Entonces, esa mirada a corto plazo tiene que ser sustituida por una mirada a largo plazo, y la mirada a largo plazo está vinculada estrechamente con la figura de un manager, que es quien vela por los intereses de la institución. El manager debería ser, en todo caso, quien implementa una política pensando más allá del día de mañana, pensando más allá del diario del lunes, sino una política que esté vinculada absolutamente al largo plazo, ¿no? Y el técnico en general, cuando va a buscar un refuerzo, lo hace pensando en una solución para el corto plazo. Y lo que precisaba Independiente para mí era alguien que mire un poco más allá, que mire hacia el horizonte y trate de encontrar un camino, el camino correcto para lograr enderezar un poco el barco. Me parece que Independiente en los últimos tiempos ha hecho gastos millonarios para incorporar jugadores. Si uno se pone a repasar, desde el arribo de Hugo Moyano a la presidencia, Independiente gastó en total 76 millones de dólares para incorporar futbolistas, desde mediados de 2014 hasta el día de hoy. Es una cifra tremenda, y más aún si uno la traduce a pesos con las continuas devaluaciones que hubo de la moneda del peso argentino. Es por eso que me parece que, dentro de todo, a pesar de que llegó tarde el manager, es una buena noticia que la comisión directiva haya realizado una autocrítica interna y haya tomado la determinación de traer a una figura para que pueda desempeñarse en esa función, para que pueda desempeñarse en ese rol y que tenga una mirada que vaya más allá del día a día, sino que piense hacia futuro. Después podrá, por supuesto, como mencionaba recién, entrar en el gusto de cada uno si es Burruchaga el hombre indicado o no, pero creo que es bueno que haya alguien en ese cargo, ¿no? Sí, sin duda es bueno que haya alguien, sobre todo alguien del club, alguien como Jorge Burruchaga, tan reconocido en el mundo del fútbol. Fuera de los gustos de cada uno, es innegable la presencia y la historia que él tiene, y por supuesto que siempre vamos a querer que tire lo mejor para Independiente. Sí hizo un poco de ruido quizás, que años anteriores unas declaraciones que él había hecho, o bueno, quizás él tuvo un desencuentro legal con Independiente, pero bueno, todo eso puede quedar atrás si se demuestra que se va a laburar con seriedad, con buena leche, en conjunto con el técnico, porque no hay que olvidarse que la persona que vino y que bancó, que puso el pecho, que puso a los pibes, que sacó algunas figuras y que está aguantándolo todos los trapos, para así decirlo, el Luca Pusineri. Entonces, pero sí, trabajando en conjunto, sobre todo ahora, ¿no? Que bueno, justo en la contratación de Burru, el primer día que Burru debutaba como manager fue la última fecha que se jugó por Copa de la Superliga, ¿no? En la que Independiente pudo vencer. Y bueno, hay que ver ahora, Independiente, sobre todo la dirigencia, debería, ¿no?, armar un frente amplio. Si bien tenemos a un manager para lo futbolístico, vamos a necesitar, en cuanto a lo económico y en cuanto a lo legal, creo que el club va a afrontar demasiados frentes de ataque, ¿no?, como para tener en cuenta y no perder el foco en varias de estas situaciones. Otra de las cosas que te quería consultar es que si sabías algo acerca de la renovación del contrato del técnico de la reserva, de Marcelo Gómez. Se conocía que venció el contrato ahora. Sí, bueno, en el caso de Marcelo Gómez, es sabido que él recibió además algunos sondeos de un club de Brasil, pero la intención de la comisión directiva es que continúen. Lo raro es que por el momento él dice que no lo han llamado para realizar esa renovación del vínculo, más allá de que los directivos por lo bajo dicen que la intención de renovarlo está, porque la labor que ha hecho el Independiente ha sido muy buena, con varios juveniles que van a ser seguramente tenidos en cuenta de aquí en adelante por Lucas Pusineri. Yo creo que Independiente, y esto lo he hablado, no es solo opinión, sino que además información, Independiente como consecuencia del parate del fútbol, con toda la merma de ingresos que eso ha producido, va a tener que apostar mucho a los juveniles durante los próximos tiempos.
va a tener muy en cuenta la cantera. Me parece que, por supuesto, dentro de un escenario que nunca es bueno, el club tenga que llegar a una decisión de apostar a los juveniles únicamente en las épocas de crisis, sino que también sería bueno que quizás se mire más hacia la cantera en las épocas de abundancia, algo que pasa no solamente en Independiente, sino en el fútbol argentino en general, ¿no? Y eso hace un tiempo también lo hablé con Fernando Verón, y él me lo decía que es cierto, en el fútbol argentino uno mira siempre hacia la cantera, uno mira siempre hacia abajo, solamente cuando hay épocas en las cuales se suscitan urgencias, en las cuales hay urgencias, ¿no? Ahora, después, por ejemplo, en Independiente ha pasado que en épocas en las cuales al equipo le iba bien, en las cuales había cierta estabilidad económica, en las cuales el club estaba muy bien, muy sólido desde lo institucional, y en ese momento no se miraba la cantera. Hubo un periodo en Independiente que yo creo que fue específicamente desde después de ganar la Copa Sudamericana en 2017, en el que se dejó de mirar hacia abajo. Y me parece que fue un error, porque se postergó mucho las inferiores y había muchos juveniles que tenían proyección. Hoy es el caso, por ejemplo, de Gonzalo Asís, que está teniendo muy buenos rendimientos en Temperley, de Messiniti, que son, bueno, en este caso, dos futbolistas que Pusineri va a analizar de cara a la próxima temporada, ya que los dos tienen que regresar a Independiente luego de haber estado a préstamo. El 30 de junio deberían estar ya presentándose a entrenar en Independiente. En el caso de Asís, Pusineri tiene una muy buena consideración de él, lo viene siguiendo muy de cerca. Es un lateral derecho que se proyecta bien, que marca, que tira buenos centros. Me parece que sería muy interesante, ¿no?, que Independiente empiece a mirar hacia los juveniles, no solo en las urgencias, sino también en los buenos momentos. Porque, por supuesto que para un juvenil es mucho más sencillo adaptarse a un equipo que tiene ya una estructura consolidada, a un equipo que tiene un funcionamiento aceitado, que a un equipo en el que las urgencias obligan, o en este caso empujan, a tener que debutar no en el mejor contexto, no en el mejor escenario, ¿no? Yo creo que más allá de eso, bueno, en los últimos tiempos los juveniles que han tenido la posibilidad de asumir responsabilidades en Independiente, que Pusineri les ha dado, han tenido un rendimiento más que aceptable. El caso, por ejemplo, del Chaco Martínez, el caso de Soñora, dos jugadores que a mí me gustan mucho y que me parece que tienen mucha proyección. El caso de Velasco, que ha demostrado mucha personalidad para aparecer en un momento muy complicado como el partido en Fortaleza. Creo que Independiente tiene una muy buena cantera, viene trabajando bien en ese sentido. Así que considero que es muy importante que en este caso la dirigencia consiga la renovación del Negro Gómez. Él tiene ganas de seguir además trabajando en Independiente porque ha logrado un vínculo además muy sólido con los juveniles, tiene un proyecto interesante y me parece que para la salud de la institución sería bueno que logren que siga, ¿no? Sí, ¿no? Tal cual. ¿Qué pensará Holland, ¿no? De esto que estás hablando ahora, ¿no? Del presente que demuestran estos juveniles, que quizás no hubiera sido necesario ir a buscar al 10 del Emelec o, bueno, al 5 de la selección de Chile, sin juzgarlo, ¿no? Desde buen sentido lo digo. ¿Qué pensará? Quizás, ¿no? Decir, mira, fuimos a por estos jugadores y quizás la solución hubiera sido quizás darle protagonismo a estos jugadores que hoy se destacan con un Independiente necesitado de puntos, ¿no? Lo que serían estos nuevos juveniles en un plantel campeón de Copa Sudamericana y que venía con toda la fe y la confianza, ¿no?, de haber dado la vuelta en el Maracaná. Pero bueno, che, Fabio, redondeando un poco como para no estar toda la tarde, te agradezco mucho por tu tiempo. Acá Oscar, un compañero, me pregunta, ¿no? Y yo le agrego que, bueno, trabajando en uno de los medios más importantes como es Solé, si se podría fomentar desde esta etapa de cuarentena una concientización para todos los hinchas y socios, para toda la gente que asiste a los estadios en cuanto a la seguridad, pero sobre todo empezar a concientizar a qué sería necesario para que vuelva el público visitante, ¿no? Algo que uno ve un partido de hace 10 años con las canchas, sí, claro, que parece de una época, no sé, parece lejano, ¿no?, a lo que son las canchas de hoy. Y nada, sería muy lindo recuperar
el folclore de eso, no recuperar los hechos violentos ni todo lo que eso conllevaba, ¿no? Pero bueno, ¿qué iniciativa podría tener Olé para que el hincha se concientice y que de a poco podamos volver a ver al fútbol con público visitante, ¿no? Sería lindo. Sí, yo la verdad que coincido plenamente con eso. Me parece que el periodismo debería dar el ejemplo en ese sentido, y yo creo que en cierta medida el periodismo, más allá de todo, la función primordial que tiene es cumplir una función social. Y me parece que a veces quizás en la vorágine del día a día se termina dejando un poco de lado eso, y yo creo que es una autocrítica que tenemos que hacer en cierta medida los periodistas, que el periodismo, el principal rol que tiene en la sociedad es cumplir una función de concientización, denunciar cosas que se considera que quizás no se están haciendo de la mejor manera. Y yo creo que debería involucrarse aún más la prensa en ese sentido para tratar de mejorarnos como sociedad, ¿no? Para tratar de hacer reflexionar a la gente sobre algunas cuestiones que quizás a veces nos llevan, producto de la euforia, a cometer acciones que no deberían ocurrir. Me parece que es una cuestión que, en este caso, el hecho de que no haya público visitante es algo a lo que nos hemos habituado, cuando es algo totalmente inusual para la historia del fútbol argentino. En 110 años de historia del fútbol argentino aproximadamente, ha sido un periodo muy breve el que no hubo visitantes, solamente 10 años, ¿no? Y sin embargo parece que hubiese sido algo que ocurrió en la prehistoria. Nos hemos habituado a lo que no es normal, porque en todo el mundo hay visitantes. Uno ve las ligas más importantes del planeta, si bien es cierto que por una cuestión de que en Europa la mayoría de los clubes se encuentran a ciertas distancias más grandes dentro de un mismo país. Por ejemplo, en España, cuando se juegan partidos en condición de visitante, el público visitante que suele asistir es muy poco, porque ellos quizás no tienen la costumbre, como si teníamos aquí en la Argentina, de ir a otras canchas. Creo que habría que lograrlo eso, ¿no? Que habría que trabajar en conjunto entre los dirigentes, entre los periodistas, entre los hinchas también, ¿no? Entre organizaciones de los hinchas, para lograr que el público visitante vuelva, porque yo lo que mencionaba antes, y considero que es totalmente así, que el público es el corazón de un partido de fútbol, y que se siente y mucho cuando no hay gente en una cancha, porque no es lo mismo, el espectáculo pierde valor, el espectáculo pierde muchísimo, pierde color. Y creo que, bueno, la vuelta del público visitante es algo que habría que empezar a trabajar desde todo punto de vista, desde quienes se encargan de conducir políticamente al país, desde los sectores de la prensa, desde quienes se encargan del negocio del fútbol a través de la televisación de los partidos, porque me parece que sería muy atractivo que pueda volver el público visitante, siempre y cuando y que vuelva a ser la gente común, ¿no? Y no la barra brava, porque si nosotros concedemos un sector de la tribuna para que vayan 1.500 personas, de las cuales 700 pertenecen a la barra brava, me parece que en ese caso sería un error estratégico muy grande que seguramente derivaría en acontecimientos de violencia como los que se venían precipitando y que son los que en cierta medida terminaron con esta cuestión de que las organizaciones se vean obligadas a prescindir del público visitante. Por eso habría que tratarlo con mucho cuidado este tema. Habría que elaborar un proyecto seguramente para poder llevarlo a cabo con los organismos de seguridad. Habría que charlarlo mucho, y me parece que para que vuelva el público visitante primero tendría que haber una preparación previa muy importante, una preparación previa muy seria, tratar de llamar a especialistas en la materia, sobre todo en seguridad, incluso también en cuanto a las dinámicas sociales, ¿no? Para tratar de evitar que los grupos violentos puedan acceder a un estadio. Aquí está la vieja anécdota de que han venido en su momento a analizar el fútbol argentino aquellas personas que estaban vinculadas en el fútbol inglés, en la Premier League en este caso, a tratar de terminar con los hechos de violencia, que en Inglaterra se ha logrado, y sin embargo fracasaron porque lo que ellos advirtieron aquí es que los grupos violentos que hay en las canchas de fútbol en la Argentina tenían una estrecha vinculación con la política, y entonces a raíz de eso no pudieron extirpar ese mal que nos afecta a nosotros aquí en el fútbol argentino. Por eso creo que habría que hacer un trabajo realmente que parta desde las altas esferas, en este caso de la política, que se vea a la prensa involucrada en brindar un mensaje, en concientizar a la gente, en concientizar a la población, para luego tratar de
de a poco ir abriendo el grifo y que pueda volver el público visitante, que yo creo que sería algo realmente extraordinario, ¿no? Sí, por supuesto sería extraordinario. Pero bueno, me quedo con varias cosas de lo que decías recién, ¿no? El hecho de que nos estamos acostumbrando a algo que no es costumbre en ningún otro país, y sobre todo no es costumbre por hechos de violencia, ¿no? Acá la violencia hizo que nos acostumbremos a que esta sea la realidad, y eso es peligroso para la sociedad, no es bueno, porque en el transcurso del tiempo, cuando uno se acostumbra a algo, uno lo incorpora y lo normaliza, y eso no es bueno. Yo creo también, ¿no?, que lo que decías, y sin olvidarnos de que el fútbol maneja un montón de dinero y que es un negocio en muchos aspectos, quizás teniendo en cuenta declaraciones que habían hecho los presidentes que ha hecho Donofrio y que había hecho Angelici en su momento, cuando había surgido el hecho de que la final de Boca River tenga público visitante, se habían manifestado en contra por un hecho de que a ellos no les convenía puntualmente. Creo que a los clubes grandes, en realidad a River y a Boca, quizás hayan encontrado la forma de hacer negocios sin público visitante, y quizás eso me da la impresión de que esté trabando un poco, o de que no haya una fomentación de que esto pueda volver a suceder, ¿no? Pero bueno, sí, sacando eso... Sin lugar a dudas. De hecho, si vos te fijás, el pionero en esto de abolir el hecho de que haya público visitante en los estadios fue Boca. En su momento, Boca fue el primer club que tomó la determinación. El club con más socios del país. Claro, bueno, y en principio lo que ocurría era que Boca, cuando ibas de visitante, yo recuerdo en algunas oportunidades haber ido como hincha de Independiente, que Boca te daba las dos bandejas de atrás del arco de la tribuna que da el Riachuelo, después pasó a darte una, y después en un momento decidieron dejar de dar directamente entrada al público visitante. Y recuerdo que en el momento en el cual Boca, fue Mauricio Macri quien tomó esta determinación por una cuestión meramente económica, porque le daba más ingresos tener socios adherentes, que hoy en día son los que asisten a la tercera bandeja en la cancha de Boca. Recuerdo puntualmente en ese caso que Vélez fue quien decidió pagarle a Boca con la misma moneda e impedir la llegada del público de Boca a la cancha de Vélez. A raíz de ahí fue que esta cuestión empezó a extenderse al resto de los clubes, y después, como consecuencia de algunos hechos de violencia, como por ejemplo un asesinato que hubo en cancha en el Estadio Único de La Plata en un partido de Lanús, un estudiante de Lanús, fue que ahí se toma la determinación, ya por una cuestión que va más allá de lo económico, sino por una cuestión de violencia, de terminar con el público visitante en la Argentina, algo que en su momento se había pensado como una medida provisoria y que luego terminó normalizándose. Terminamos tomando como algo normal lo que en realidad no es habitual, ¿no?, como mencionábamos recién. Tal cual, Fabio, tal cual. Pero bueno, una triste realidad que nos toca afrontar y que de alguna manera vamos a tener que poder transitar. Y en definitiva, bueno, todo esto va a pasar y en algún momento vamos a volver a jugar al fútbol, vamos a volver a tener hinchas visitantes. Pero bueno, el problema es el costo, ¿no? ¿Al costo de qué? Pero bueno, Fabio, agradeciéndote por tu tiempo, no sé si querés agregar algo más. La verdad que muy amable, de la parte de Jorge Dragovich y todo el staff de Amplitud Independiente, te agradezco por este vivo. Y bueno, no sé, lo que vos quieras agregar. No, bueno, simplemente agregar que creo que Independiente encontró en Lucas Pusineri, desde mi punto de vista, un entrenador muy sensato, que yo creo que está haciendo un buen trabajo con muy poco, porque realmente es el único técnico en lo que va de la gestión de Hugo Moyano al que no le trajeron ningún refuerzo hasta el momento. Al resto de los entrenadores, todos habían tenido por lo menos un refuerzo en el mercado de pases. Pusineri agarró un ferro caliente cuando nadie quería agarrarlo, porque hubo entrenadores que la verdad prefirieron mirar para otro lado, y él tuvo las agallas, por decirlo de alguna manera, de agarrar este equipo, en el cual varios miraron para otro lado, y con muchos juveniles, acudiendo mucho a la cantera, mirando mucho hacia abajo, me parece que de a poco empezó a lograr darle una fisonomía al equipo. Hoy se ve un Independiente con un poco más de frescura, un Independiente con cierta lozanía, un Independiente que tiene una idea de juego, que le ha costado, cierto, reponerse luego de lo que fue esa derrota frente a Racing, un traspié muy duro, pero que sin embargo logró hacerlo.
y que en los últimos partidos logró mostrar y exhibir un funcionamiento colectivo bueno, que por supuesto que deberá seguirlo, deberá continuar profundizándolo, deberá seguir trabajando, deberá seguir esculpiendo su idea de juego, deberá tratar de seguir dándole su impronta al equipo, pero me parece que de a poco se ve una fisonomía clara y creo que Independiente va a estar bien si mira hacia abajo, porque tiene realmente juveniles que son talentosos, que tienen ganas, que vienen empujando con mucha voluntad y que me parece que el futuro de Independiente está mirando hacia abajo, ¿no? Bueno, sí. La verdad que coincido con vos plenamente. Quedó una linda frase al final, así que esperemos que así sea. Fabio, te agradezco mucho por tu tiempo. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Saludos. Dale, abrazo grande. Chao. Fabio Verona, señores. Nos vemos en el próximo video en vivo por Instagram de Amplitud Independiente.